Hoy, en Aportes de Paz para el Mundo en Transición y Post-COVID-19, tengo el gusto de platicar con el doctor Medardo Plasencia Castellanos. El doctor Medardo posee doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México, con más de 40 años de experiencia en instituciones de enseñanza media y superior, en la docencia, en filosofía, en el ámbito educativo y en el desarrollo humano, con amplia participación en congresos nacionales e internacionales y con diversas publicaciones, reconocimientos nacionales e internacionales, diversas investigaciones en hermenéutica, gnoseología, el poder de la cultura en México, la empatía, la mística, ética, educación y educación para la paz. Doctor Medardo Plasencia, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas inquietudes. Siempre es un honor trabajar con usted y participar en la ODAI, que ha hecho un trabajo maravilloso a lo largo de muchos años. Muchas felicidades por todo ese esfuerzo y gracias por permitirme estar con usted. No, nosotros agradecemos, maestro, por compartir momentos, minutos de su domingo para grabar esta ponencia con nosotros. Entiendo que usted quiere platicar el tema titulado Las fortalezas de las personas frente a los retos del COVID-19, ¿correcto? ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Damos inicio entonces a la presentación acerca de las fortalezas de las personas frente a los retos del COVID. ¿Cuál es el problema mayor en la pandemia? ¿El virus o el comportamiento del ser humano? El virus, ¿qué es el virus? ¿Cuál es la importancia del virus? ¿Cómo afecta el virus? Es innegable los estragos del virus, que ha enfermado a millones de personas en todo el mundo, sin distingo de raza, de edad, de posición económica y cultural. Es un exterminador de la vida de muchos seres humanos alrededor del mundo entero. Ha sido despiadado, si es que podemos decir de un virus que se ha despiadado. Ha sido despiadado de las personas que no tuvieron las suficientes defensas para enfrentarlo o las preocupaciones para evitarlo, preocupaciones y precauciones, porque a veces no tenemos una precaución porque no nos preocupa estar atento a lo que nos sucede. Vale preguntar cuántos organismos humanos no tuvieron las suficientes precauciones o defensas y se dejó vencer y lo privó de la vida al despedazar a su organismo, destruyendo sus pulmones y otras partes de su cuerpo. El otro día, platicando con algún médico, me decía que el virus afecta el 20% del organismo y el resto es el organismo el que favorece que este virus haga de las suyas. Es importante distinguir entre los efectos del virus y las actitudes y respuestas de los humanos frente a un organismo vivo que no es racional, pero sí efectivo en sus reacciones. ¿Por qué ha sido cruel con los humanos y no con los animales? Por lo menos es la información que se divulga o que conocemos. ¿Por qué ha sido tan despiadado con todos los humanos? Millones alrededor del mundo lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. No podemos negar que ha sido un terrible enemigo de los humanos y que ha ganado muchas batallas. Una de las situaciones muy dolorosas para muchas familias de pocos recursos, que tristemente son las que más están sufriendo por carecer de los medios para atenderse, económicos o apoyos de los gobiernos para enfrentar al virus, ya sea ignorancia, mala información o pésima orientación. El mundo vive una guerra. A veces pensamos en la Tercera Guerra Mundial y se habla de otro tipo de terceras guerras mundiales, pero esta sí es en serio una guerra mundial, porque no ha habido país, no ha habido pueblo
que siga siendo afectado, destruido dolorosamente. Y donde la parte económica que tanto ha favorecido o ha sabido enfrentar. Los gobiernos han sido capaces de actuar para el mayor beneficio de las personas que menos recursos tienen. Los gobiernos del mundo tuvieron el ingenio y la capacidad para hacer un trabajo conjunto y enfrentar esta pandemia, o cada gobierno, cada pueblo hizo lo que pudo o lo que quiso. A veces sospechamos que algunos gobiernos se desentienden de su responsabilidad mayor de atender las necesidades de sus gentes, de sus personas. Las personas pierden sus ingresos precisamente por eso, porque se cierran sus fuentes de trabajo y los gobiernos no les apoyan con recursos para seguir trabajando, para mantener sus ingresos y poder alimentarse y curarse. Al menos lo que vivimos en México, y sospecho que en otras partes también, que aquellas personas que tienen su pequeño negocio, que solamente podían vivir acerca de la afluencia de la gente en las calles, se quedaron sin nada. Y la gran pregunta, ¿cómo viven? ¿Cómo se alimentan? ¿Y cómo se curan? Si no se mueren del virus, se mueren de hambre. ¿Y eso a qué despierta y a qué incita? Pues a la violencia, al despojo, al robo, a la delincuencia. El otro gran problema es cuáles son los recursos que las personas tienen para vivir en el confinamiento. Sabemos que esto es uno de los momentos más difíciles de las personas. ¿Por qué? Porque las personas estamos acostumbrados a estar un rato en la casa por lo general. Como familias vivimos un rato porque el resto del día vivíamos fuera de la casa. Pero ¿qué sucede? El tener que vivir 24 horas al día durante meses en el mismo lugar. ¿Cuáles son los recursos educativos y emocionales que las personas tienen para apoyar y acompañar a los hijos en sus aprendizajes escolares? Nos encontramos, al menos en México, con familias que tienen 3 o 4 hijos en edad escolar y no tienen 4 televisores, no tienen 4 computadoras o 5 o 6. Los padres trabajan en casa, los estudiantes estudian en casa y esto se convierte en un verdadero infierno. En una ocasión yo le preguntaba a una monja benedictina si había alguna propuesta de manejo de uso de espacios, dada pues los ciclos que tiene la orden benedictina. Me dijo que no sabía, pero curiosamente me llegó el texto de un monje benedictino, Ansel Grum, muy interesante, que dice: no puedo decir ni dar recetas, pero tenemos 500 años de experiencia monacal y es importante pues compartir lo que podemos tener. Y él decía algo muy sencillo: yo vivo en una celda, vivo en un monasterio, pero en mi celda pues tengo nada más mi cama, tengo una mesita de trabajo y mi computadora, pero no tengo internet en mi cuarto. Pero es importante que cada quien tenga un espacio para sí. Y dispuse de una silla en la que me siento y la vivo como mi lugarcito. Si hubiera un espacio más grande, pues alguien puede tener un cuarto, una oficina, un saloncito, pero si no hay esa posibilidad, por lo menos una silla en donde yo diga: este es mi lugar, aquí puedo sentarme a pensar, a meditar. Aquí lo que él resaltaba es la importancia que cada persona tenga un lugar de privacidad para sí mismo. Y vemos que esta es la gran problemática cuando es una casa con un departamento muy pequeño y ahí tiene que estar en el comedor, en la sala, en la cocina, en el baño, para poderse separar. Entonces, ¿qué recursos tenemos? ¿Cuáles son los recursos humanos? Precisamente porque las personas tienen para convivir en su espacio, grande o pequeño. Porque aunque sea grande el espacio donde viven las personas, es encontrarse cada rato durante las 24 horas del día, dormir y vivir
desayunar, comer y cenar, no hay espacios para la intimidad, no hay momentos para la intimidad. Y creo que para el ser humano a veces ciertos momentos de soledad son muy valiosos, pero cuando no se tienen se convierte en una tragedia. ¿Cuál es la violencia en nuestra vida en estas circunstancias? Porque por supuesto que esto genera violencia, nos violentamos, nos cuesta trabajo la convivencia. Conocemos la violencia que vivimos, realmente nos damos cuenta de esa violencia. Tenemos conciencia de violencia porque a lo mejor vivo la violencia y yo pienso que no hay ninguna violencia. Existen diferentes tipos de violencia, la violencia emocional, las presiones por el medio al contagio. ¿Cuántas personas se han desboronado, se han desbaratado precisamente por el miedo que tienen al contagio? Personas que tenían una vida normal y entran con una serie de enfermedades y tensiones. La tensión por el aislamiento, eso cuesta mucho trabajo, sobre todo en el caso de los niños o jóvenes adolescentes o adultos y viejos. Es muy importante la convivencia humana, pero el vivir aislados no estamos educados para eso ni acostumbrados. A eso agreguemos la violencia por las carencias económicas, las carencias de apoyo en la salud. ¿Cuántas historias trágicas hemos escuchado de la persona que no pudo entrar al hospital, que no tuvo los elementos para estar atendido a tiempo y falleció? Entra la persona al hospital y lo único que le regresan, si bien le va, son las cenizas porque ya falleció. Hemos vivido esta pandemia con situaciones y expectativas diferentes, atravesando por condiciones y sentimientos diversos, simples, incrédules, atemorizados, angustiosos, desesperantes y muchos más. Son millones los contagiados y millones los muertos. El otro día escuchaba la noticia que van 3 millones de muertos en el mundo. Ciertamente son muchos menos los muertos que los contagiados. Pero el asunto no es de números, que a veces los gobiernos se manejan por números o las estadísticas mundiales son los números, pero lo importante es la historia personal de cada contagiado, de cada fallecido. ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con cada ser humano que sufre, que lo va enfrentando? Historias muy particulares de cada persona, de dolor, de sufrimiento, de triunfos, de alegría, de comprensión, de desamparo, de acompañamiento humano, de solidaridad, de justicia o injusticia. Vamos viendo y nos va constando cuánta injusticia hay en muchas ocasiones y cuánta justicia también hay en otras ocasiones, cuánta solidaridad, cuánto apoyo y cuánta ansiedad, porque no se sabe a quién acudir. Cuántas historias para ser escritas y divulgadas de aquellos que su trabajo los expone seriamente a contagio y con enorme responsabilidad lo enfrenta día a día con las 1000 implicaciones que significan en su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo social. ¿Cuántos médicos, doctoras? Comentaba una doctora, dice, en la pandemia no he podido ver a mi hija porque yo y mi marido somos médicos y tengo que dejar a mi hija con mis padres y no puedo verla por precaución. Se dice fácil, pero ¿cómo se vive? ¿Eso nos importa? Pues no, es el sufrimiento del otro, no me interesa. Es importante y necesario reconocer y celebrar la grandeza precisamente y fortaleza de cada persona que está viviendo y también las que están muriendo, porque su respuesta ante el virus está acompañada del misterio de la persona y de la vida humana. Es impresionante los casos que oímos de la persona de mucha edad que se contagia y sale adelante. La persona joven que se contagia y no sale adelante. ¿Por qué en unas hace más estragos que en otras? Yo creo que depende del organismo de cada quien.
Es claro el testimonio de vida de millones de personas que nos permiten reflexionar y pensar en la grandeza y fortaleza de sus personas, que dan realidad a las especulaciones que hacemos. Por eso dice Edith Stein, que es una filósofa judía alemana con una obra muy interesante, dice, el hombre, por ser espíritu, dada su esencia, es capaz de salir de sí mismo con su vida espiritual y entrar en un mundo que se abre a él sin perder nada de sí mismo. Esto nos lleva a una realidad que a mí ha sido realmente impresionante, cómo nos podemos conectar en la distancia con todas las limitaciones que nos lleva el aislamiento y sin embargo conectarnos emocionalmente con sentimientos, con cariños, con nostalgias, con alegrías, con tristezas y nos comunicamos a través de la imagen de la otra persona y nos duele. Esta es la grandeza del ser humano, de su fortaleza del espíritu, que es capaz de romper barreras. No hay barreras, no hay límites para el desarrollo del espíritu, que muchas veces no lo entendemos. Ese espíritu exhala sus fuerzas de sus sentimientos, emociones, de una manera espiritual, expresándose él mismo en forma inconsciente, sus enojos, sus frustraciones, sus miedos, sí que sepa y pueda actuar con conciencia y claridad de lo que vive, de lo que sufre. Gadamer, otro filósofo alemán experto en hermenéutica, con una obra también muy interesante, hace una pregunta muy interesante. ¿Qué ocurre con la posibilidad de vivenciar el cuerpo como cuerpo y de tratar al cuerpo como cuerpo? ¿Qué significa en realidad la pequeñez y la brevedad de nuestra vida dentro de la totalidad del mundo? ¿Qué tanto tomamos conciencia de nuestro cuerpo? ¿Qué tanto queremos nuestro cuerpo? ¿Qué tanto acariciamos nuestro cuerpo para cuidarlo, para no maltratarlo, para no destruirlo? Porque tampoco entendemos qué lugar ocupamos en el cosmos, en el universo. ¿Cómo entrar en armonía con el misterioso fenómeno de la conciencia pensante, que independientemente del cuerpo y del tiempo, se interna cada vez más en el terreno de lo indeterminado y continúa pensando hasta perderse en sí mismo? Esta es la complejidad del ser humano, la grandeza de la conciencia, la complejidad y la oscuridad a veces del misterio de la persona. ¿Qué relación guarda el hecho de ser seres naturales pensantes con nuestra misión como seres humanos? Sería importante que cada quien conteste esta pregunta. Yo caminaría por esta respuesta. Para seres naturales pensantes, nos hace responsables de desarrollar nuestra conciencia para estar claro de las consecuencias de nuestros actos, para comprometernos con nuestra propia persona y con el mundo que nos circunda. Somos responsables del mundo porque actuamos con conciencia y con decisión para poderlo preservarlo, para humanizarlo, porque lo cuidamos para cuidarlo, para no destruirlo. Somos seres pensantes con un organismo sujeto a las leyes biológicas. Pero lo interesante es que el ser humano es cuerpo y espíritu. La materia del cuerpo está conformada y determinada por la forma que es el espíritu, que determina el cuerpo para ser cuerpo sensible e inteligente, por lo que llega a somatizar, a estresarse, a angustiarse, a atemorizarse, afectando seriamente el funcionamiento de su organismo al grado de enfermarlo y llevarlo a la muerte. Que tanto nuestros mayores dolores corporales empiezan por nuestros dolores emocionales, espirituales. ¿Cuál es el valor de la sugestión para enfermarse y para curarse? ¿Qué tanto sabemos manejar nuestro propio espíritu para saber manejar nuestro cuerpo? El cuerpo está sujeto a las leyes de la biología, que se realiza de acuerdo a los principios de la vida biológica. Pero el cuerpo del hombre
está determinado por sus facultades superiores, llamadas mentales, intelectuales, volitivas, que hacen posible un lenguaje, la ciencia, la técnica, las artes y, en pocas palabras, la cultura humana con todo lo que implica. El hombre como persona al interactuar con el otro se proyecta al hacer cultura, que hace la construcción de un mundo artificial por su inteligencia y su capacidad para moldear y modificar la materia a la luz de sus ideas. Es un ser que es capaz de pensar, de crear y de construir. Sus interacciones con las otras personas les favorece a desarrollar sus facultades, sus fortalezas o a disminuirlas. Gracias a los otros desarrolla su autodeterminación o su dependencia para crecer humanamente. Esto implica que nos preguntemos con qué personas convivimos y estas personas qué es lo que nos promueven o bien qué promovemos en las otras. Las personas desarrollan sus fortalezas frente a los retos del virus dependiendo de el tipo de convivencia que tengan con las personas. ¿Qué promueven las personas? ¿Seguridad o inseguridad? ¿Esperanza o desesperanza? ¿Amor o desprecio? ¿Luchar o conformarse? Y dejo esta pregunta, ¿cuál es la fortaleza que consideras que tú tienes? ¿Cómo la favorece a los otros y cómo te favorece? La capacidad de trascender, la esperanza, la fortaleza, el amor, la creatividad, la comunidad y la comunicación, la solidaridad, la voluntad, la determinación de salir adelante o de quedarte atorado, el dominio del espíritu sobre el cuerpo. Estas fortalezas las puedo conocer y asumir por medio del desarrollo de la conciencia, por la que me doy cuenta de lo que soy y de lo que sí puedo y de lo que no puedo hacer. Conciencia es conocimiento de lo que soy. Conciencia es darse cuenta de lo que se conoce. La conciencia es tener claro conocimiento de nuestro mundo y de nuestra cultura. Es darme cuenta de mis miedos, de mis carencias y de mis fortalezas. Es darse cuenta de la responsabilidad que se tiene de las acciones personales y su trascendencia que afectan a los demás para bien o para mal. Para cultivar la conciencia hace falta formar un pensamiento reflexivo, analítico, crítico, que cuestione lo que se conoce y desglose la información, determine los vínculos que existen entre los diferentes conocimientos y experiencias de la vida cotidiana. Una apertura constante para ampliar los horizontes de conocimiento y comprensión. En la vida humana es de vital importancia el desarrollo de la conciencia, pues es mayor conciencia, con mayor conciencia, más actualización del potencial humano de la persona. Y como último punto, solamente lo menciono, es que en la conciencia es importante el poder discernir. El discernir es esa reflexión que yo hago de mí frente a lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo. Y el discernimiento en este momento se convierte en algo muy importante porque ¿cómo me doy cuenta de mi situación frente a un virus, frente a las condiciones? ¿Me vuelvo sumiso o busco soluciones a mis problemas? El tema es complejo, es interesante. Muchísimas gracias por su atención y gracias por permitir compartir algunas inquietudes. Gracias. Doctor Medardo, interesantísima exposición. Y quiero aprovechar que usted menciona ahí la conciencia y ya que está comentando usted las fortalezas de las personas frente a los retos, ¿verdad? En el COVID. Y usted menciona que el desarrollo de la conciencia es algo que usted considera algo primordial que debe hacerse, ¿verdad? Y yo le pregunto, una vez que hay este enfoque de desarrollo de la conciencia, ¿cómo se mide que ha habido un desarrollo en la conciencia? En la medida en que yo me voy dando cuenta de mi vida, que tengo la apertura de mi conocimiento, simplemente conciencia de mi cuerpo, que me doy cuenta, que sé qué pasa, que veo las consecuencias de mis acciones,
que estoy atento a que lo que hago, cómo afecta al otro. Y quizá este es uno de los puntos más tristes, que perdemos la sensibilidad de descubrir al otro como una persona. Pierdo la conciencia, no me doy cuenta que el otro es muy importante, que tiene el mismo derecho que yo a vivir, a ser reconocido, a ser escuchado, a ser atendido. Entonces me doy cuenta del desarrollo de mi conciencia precisamente al ir descubriendo que hay cosas que no sabía. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, de pronto encontramos músculos que no sabíamos que teníamos porque nunca nos habían dolido y de pronto nos duelen. Tomo conciencia de ese músculo, me doy cuenta que tengo ese músculo. Maestro, y cuando usted menciona que en esa plática con el doctor que dijo que 20%, digamos, de la afección, 20% causa el virus, digamos, el malestar, y el otro 80% es una biología, ¿verdad? Una forma biológica. Y le pregunto, ¿en dónde entra la conciencia dentro de esta matemática? De lo que podría ser Sí, una persona que siente más malestar y otra que siente más malestar. ¿Cuál es el rol que tendrá la conciencia en esta diferencia? la importancia y la conciencia es qué tan consciente soy de mi alimentación, de mi cuerpo, de mi organismo, qué tanto lo cuido, porque viene todos los anticuerpos, todas las defensas que mi organismo tiene. Pero las defensas de mi organismo pues no vienen solas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Y al hablar de mi vida, con mi cuerpo, con mi alimentación, con mi nutrición, no es comer nada más lo que me gusta, sino qué equilibrio tengo en mi nutrición para poder vivir sano, para tener precisamente estas defensas. Entonces aquí viene la disposición que yo tengo en mi organismo para que el virus haga de las suyas, o tengo defensas para que el virus no haga de las suyas. Por eso me planteo que aquí la parte importante es la persona frente al virus. El virus podría ser mucho menos dañino si tuviéramos mejor preparación como seres humanos, pero no solamente en espíritu, sino en nuestro propio cuerpo. Por eso no queremos a veces nuestro cuerpo, lo despreciamos, lo maltratamos, no le damos el lugar que corresponde. ¿Cuántas veces nos acariciamos? Pocas veces. ¿Por qué? Porque eso no es importante. ¿Y juega la mente un rol por sobre el cuerpo, considera usted? Claro que sí. Mi gran pregunta es si el cuerpo, si la mente enferma al cuerpo, ¿por qué la mente no puede curar al cuerpo? Y vemos las pastillas sugestivas que a veces le dan a una medicina que no sirve para nada, pero uno ya me tomé la medicina y ya me sirvió. Ese es como el gran misterio o la gran sorpresa, cómo el espíritu, la mente, la inteligencia nos afecta. Algo tan sencillo como vamos por la calle tranquilos, oímos una palabra que nos molesta porque nos insultan y todo nuestro organismo reacciona. Y yo me pregunto, bueno, a ver, un sonido, una palabra que alguien desconocido me dijo, ¿por qué tiene que mi organismo empezar a generar enojo, tensión, frustración? Una palabra, un sonido es capaz de hacer eso. Bueno, es el valor que yo le doy a esa palabra, es la intensidad que le doy a esa palabra y que permito que ese significado me afecte en mi vida. Incluso la gente reacciona, va y mata al otro, se golpea con el otro, se pelea por el otro, por un sonido, por un sonido, por una interpretación, por una intención. El otro tiene intención de ofenderme, es problema de él. ¿Por qué le doy valor a su intención? ¿Por qué no le doy valor a mi integridad? Es más importante mi integridad que la intención del otro. ¿Verdad, maestro? Y esos factores son factores que podemos aprender. ¿Considera usted que se puede enseñar y que eso se puede aprender? Ya lo creo que podemos aprenderlo. Eh, yo considero que el ser humano aún estamos en pañales.
como seres humanos. A mí me emociona ver el desarrollo tecnológico que existe en el mundo. Es impresionante. La construcción de un edificio, este medio con el que ahorita nos encontramos, en la medicina, simplemente la facilidad que el hombre tiene para manejar su cuerpo en la danza, en el baile, en el canto, la complejidad de la música. Pero humanamente, en nuestras relaciones, seguimos siendo igualmente de salvajes. Matamos, odiamos, aborrecemos, destruimos, lastimamos, y no podemos superar esa imposición, yo diría, esa actitud biológica. Somos seres más encadenados a nuestra biología. ¿Por qué? Porque el principio de la biología es, para poder vivir hay que matar. El ser vivo no puede vivir si no se apropia de la vida de otro. Pero creo que en la vida espiritual no es apropiarme del otro, es recibir del otro. Me puede enriquecer gracias a la presencia del otro. Entonces, aquí encontramos como una disparidad aparentemente. Por mi biología me apodero del otro, pero por mi espíritu crezco gracias al otro sin quitarle nada al otro. Aprendo mucho con el otro, que es precisamente el elemento de la relación amorosa. El amor es para promover, no para poseer. La dimensión biológica es para poseer y el amor es para promover. Entonces, promueve el crecimiento del otro. Entonces, esto, por supuesto que, pues yo diría que es urgente que lo podamos aprender como humanidad. Y vemos que cuántos esfuerzos hay de esto a lo largo de la historia humana. Cuántos hombres grandes han hecho esto, cuántos grupos han intentado hacerlo y lo logran, pero no la humanidad como tal.